Bueno, vamos ahora al ámbito, bueno, entre abogacía y los temas financieros, porque recibimos a Henao Domínguez, que es abogado, pero también es asesor financiero y tributario, para navegar en dos aguas importantes. Tenemos hoy la variación de medida, bueno, hace días ya se anunció la variación de medida en el caso Camaleón. Mucha gente tiene confusiones al respecto, pero al mismo tiempo el presidente ha eliminado 3 instituciones para eficientizar el gasto público. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir, exactamente, muy buenos días y gracias una vez más por recibirme. Mira, el tema acá de la eliminación de 3 instituciones es lo que en principio pedíamos antes de que se presentara la reforma fiscal. Y qué bueno que, así como se ha dicho que se ha recogido la reforma y que no habrá reforma ni para este año ni para el 25, cosa que yo tengo mi reserva porque la reforma fiscal, si no la hacemos con un consenso nacional, a futuro podría traer problemas económicos bastante delicados para la población, para la nación en su conjunto. Ahora, en el caso específico de lo que ocurrió ayer, el presidente eliminó 3 instituciones que tú sales a preguntar qué eran esas instituciones y qué rol ejercían y te aseguro que nadie te va a decir. Para ir a esas instituciones obligatoriamente tenemos que leerlas. Y una de ellas es la Comisión Internacional que asesora en Ciencia y Tecnología, la Comisión de la Presidencia para la Modernización y Seguridad del Consejo Nacional de la Población CONAPOFA. Nadie sabe qué era eso. Pero a lo que va y viene, como dicen por ahí, el presidente eliminó 3 instituciones que para el presupuesto nacional del 2024 tenían nada más y nada menos que más de 179 millones de pesos presupuestados y que para el presupuesto del 2025 se iba a incrementar aproximadamente en un 17%. Esa joyita nada más. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado? Exactamente, coger el bisturí y en esa reforma fiscal que reduzca gasto, que haga más chico el Estado, que nosotros no necesitamos para un país con una población y un territorio como el nuestro, no necesitamos un gobierno tan grande. Y, lógicamente, reconocemos y aplaudimos esta decisión del presidente de eliminar estas 3 instituciones y así abogamos que se continúen eliminando y funcionando otras instituciones. Con el tema de la medida de coerción, Chari, el Código Procesal Penal de la República Dominicana fue aprobado en el 2002. Es decir, del 2002 a la fecha estamos hablando que ya es adulto, tiene 22 años. Entró en vigencia exactamente, tenía lo que se conoce como un vacation ley, tenía 2 años para entrar en vigencia, entró en el 2004 y luego se le hizo una modificación en el 2007. Sin embargo, la población sigue con la confusión de por qué se varían medidas de coerción, por qué a la gente después que le cantan, como el caso más reciente, el caso famoso de Hochi y de Hugo Vera, se le conoce una medida de coerción, la jueza de atención permanente le dicta 18 meses de prisión y hoy, 33 días después, se le varía la medida de coerción, se le cambia de prisión preventiva, se le coloca una presentación periódica, un impedimento de salida y valga la redundancia, una garantía económica. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? A ver. Lo que ocurre con todo esto es que si nos vamos a la aplicación de la ley, el artículo 8 de la Constitución Dominicana plantea que el objetivo, que el fundamento del Estado Dominicano es garantizar los derechos fundamentales de su población. Y dentro de ese derecho fundamental está la libertad. Pero cuando nos vamos al estatuto de la prisión preventiva, de las medidas de coerción a partir del artículo 15 del Código Procesal Penal y ya más adelante al artículo 224 hasta el 227, entonces nos damos cuenta de que la aplicación de ese Código Procesal Penal en materia de medidas de coerción, específicamente en la prisión preventiva, hay un exceso tanto del Ministerio Público como de los jueces que toman las medidas. Porque si bien es cierto que el Ministerio Público hace su trabajo, porque el Ministerio Público aquí es el jefe de la investigación, no puede ser que todo lo que pide el Ministerio Público sean 18 meses de prisión preventiva. Eso es un abuso y un exceso de populismo penal. ¿Por qué? Porque a usted le está planteando que el Estado, tú que estás llamado a investigar, tú tienes que ver cuáles son las causas y los hechos que se dan para tú pedir 18 meses de medida de coerción. Pero peor aún, los jueces, por el tema del mediatismo del populismo, entonces, en el caso específico de la medida de coerción, los que la conocen,
que en este caso el juez de atención permanente, es muy recurrente que estén dictando una prisión, por ejemplo, como esta, 1 año de prisión, 18 meses de prisión. Sí. Y la gente dice, pero si le cantaron 18 meses de prisión, ¿por qué hoy están sueltos? Bueno, porque ellos, sus abogados, aplicaron a partir del artículo 227 del Código Procesal Penal, pidieron una revisión de la medida de coerción. Qué bueno que la población sepa que el juez de atención permanente es unipersonal. Ese tribunal es un juez o una jueza que toma las medidas. Cuando se apela dicha decisión, entonces va a un tribunal que en este caso es colegiado. Entonces, este caso, compuesto por 3 jueces, ahí, por 3 jueces, evalúan cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas, cuál es el peligro, como dice el artículo 224, 226, cuál es el peligro que representan estos imputados para la sociedad, y resulta, ¿quién es la víctima? Aquí la víctima es el Estado. Pero, ojo, vuelvo y me baso en el artículo 8 de la Constitución. La función del Estado es garantizar todos los derechos fundamentales, dentro de los cuales está la libertad. Entonces, el sistema procesal penal dominicano está diseñado para que el imputado, para que el delincuente, para quien se le imputa un hecho, hasta que no tenga una sentencia firme, pueda llevar su proceso en libertad. Ojo, aplicándole ciertas medidas, como es el tema de impedimento de salida. Perdóname, no, es que hay otra parte que la gente, como parte de ese Código Procesal Penal, no comprende, porque en el caso de cuando le dictan igualmente libertad a una persona, toma un tiempo para ya estar fuera y dura en la cárcel, quién sabe si días o meses. Lo mismo que pasa también con el caso, por ejemplo, como Elizabeth Silverio, que le dictaron prisión, en este caso una condena, y me parece que aún ella está en libertad. Excelente los 2 puntos que plantea. Vámonos con el último. En el caso de Elizabeth Silverio, ella fue a una etapa inicial que fue una medida de coerción. Primero le dictaron prisión, luego le variaron la medida. Luego fue a una etapa de la medida, lo que se conoce el juicio de la prueba. Luego la decidieron enviarle a juicio de fondo, y en juicio de fondo un tribunal colegiado la sentenció a 7 años de prisión. ¿Qué ocurre? Correcto. Ella está condenada a 7 años de prisión. Pero eso no es ipso facto. El Código Procesal Penal le da un tiempo, en este caso un plazo para recurrir, que fue lo que hicieron, de 30 días. Inmediatamente la jueza dictan prisión o condena, no es que ella va inmediatamente para la cárcel, no, porque ella tiene, en el caso de Elizabeth Silverio, como en el caso de cualquier imputado, ellos tienen, ojo, que no es lo mismo que prisión preventiva, ella fue condenada en un juicio de fondo. Entonces los abogados de ella tienen 30 días para apelar esa decisión, que fue lo que hicieron, la están apelando para que la revisen. En esa revisión, en la apelación, ella puede ser ratificada la condena. Lo que no puede ser es condenada con una pena superior a la que ya le fue condenada, que en este caso son 7 meses. En el caso que tú planteas, cuando a un imputado se le ordena la libertad, o cuando se le revisa la prisión preventiva y se le manda con una prisión domiciliaria o con una garantía económica, eso también son de las aberraciones del sistema judicial, en el caso específico en materia penal de la República Dominicana. Repetimos, el Código Procesal Penal, la Constitución de la República están diseñadas para garantizar o para promover que los imputados lleven su proceso en libertad. Aquí el exceso está en que tanto el Ministerio Público como los jueces que conocen la medida de coerción, hay un exceso, un abuso en las decisiones que toman, y no puede ser, para ponerte un ejemplo, no puede ser que todas las medidas sean prisión preventiva. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje de presos en la República Dominicana que tienen prisión preventiva? Es muy elevado. Más del 62% de los presos, y es bueno que la ciudadanía sepa esto, más del 62% de los presos que tienen las cárceles de la República Dominicana son con prisión preventiva. ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso el pueblo que no entiende eso? Sencillo, es una carga que de ese 62% que tú tienes ahí, mañana más del 40 o el 30%, que es lo que dicen las estadísticas, más del 30% serán absueltos, libertad pura y simple. Vamos a ponernos en la piel del que tiene la llaga. Suponte que a cualquiera de nosotros nos imputen un hecho, y luego de nosotros durar 1 año, 9 meses de prisión, a usted no era culpable. Se resulta que a usted lo absuelven puramente simple, usted no tiene ningún tipo de penal. ¿Quién le debe rezarse? ¿Quién le devuelve esa pena a ese ciudadano? Está el caso de un caso famoso reciente, que hay un individuo que duró 1 año y 3 meses preso, y hoy el tribunal, cuando revisan, piden la revisión porque se violaron una serie de procedimientos,
tanto del Ministerio Público como de los jueces que conocieron el caso. Claro. Hoy ese individuo está en su casa con libertad pura y simple. ¿Por qué? Porque las pruebas que se presentaron no le correspondían a él y el Ministerio Público se la imputó. Entonces, el Ministerio Público está para llevar el proceso a cargo y descargo. Y no puede ser que todo sea a cargo y peor aún, que todo lo que pida sea prisión preventiva. ¿Tú crees que habrá cambios sin tener un nuevo código penal en esta realidad? ¿Realmente sin esa literatura Claro que nueva, sí, renovada? Claro que sí, es que el problema no está en el código. El problema no está en el código, el problema aquí está en la aplicación, en los operadores de la justicia. Tanto el Ministerio Público como los jueces. Los jueces no pueden estar fallando un caso repetitivamente porque el Ministerio Público le esté pidiendo prisión preventiva. Señores, repetimos. Hay populismo. Hay un populismo penal, porque también hay otro elemento. Esos jueces son sujetos a pasiones y debilidades como nosotros, como diría el autor Joseph Campbell. ¿Quién dice que ellos están revestidos de integridad o de seguridad? Son ciudadanos que salen a hacer vida social. Entonces mañana, cuando se le conoce, dice, mire, ese fue el que soltó al delincuente tal. No, a ese juez se le llevaron una batería de pruebas, él aplicó, vio hecho y aplicó derecho, y en lo que dice el derecho fue una libertad que aplicó. No, pero esos mismos jueces tienen miedo de ir a un establecimiento comercial, hacer vida pública, vida social, entonces le digan, mira, ese es un corrupto, igual que aquel porque soltó a aquel que es un asesino. No, es lo que allí se le presentó. Sí, es un tanto complejo todo esto, ¿no? Vamos a ver cómo poco a poco vamos saliendo, sobre todo eso que decías, del tema de prisión preventiva sin sentido, que ya se ha dicho muchas veces el alto porcentaje que tenemos de gente en estado de prisión preventiva sin necesidad, sin haber realmente un peligro como el de fuga y demás, que son las cosas que se destacan. Enoé Domínguez, muchísimas gracias siempre. Gracias, es un placer recibirte en este Expreso Matutino, es abogado, asesor también financiero y tributario.